buscón, que en el cole... A mí me gustaría hacer la primera pregunta y es una pregunta doble. Con la venia, ¿eh? Estaba pactada. Sí. La primera pregunta es ¿cuál es la génesis del proyecto y por qué elegir el buscón cuando es una historia que se podría haber contado sin el buscón, pero por contra está el buscón y las referencias a la historia del buscón? Entonces, ¿cómo surge todo este proyecto? Pues surge hace 10 años. Decidimos trabajar juntos y he propuesto a Juanjo de hacer una historia, he propuesto una idea que tuvo durante un viaje en América Latina, en Ecuador. He visto en una casa, he visto un retrato de Don Quijote y de ver este Don Quijote en América del Sur me vino la idea de contar sus aventuras en las Andes, en la selva amazónica y pensaba que era una buena idea y hizo esta propuesta a Juanjo, que me decía no, un gran no. Un no tajante. Porque me parecía un poco sacrilegio el resucitar a Don Quijote después de que Cervantes se tomó la molestia de darle muerte al final de la segunda parte para evitar que otros gannápiros se aprovecharan del personaje como alguno había hecho ya y escribieran historias apócrifas. Pero enseguida me vino la idea del buscón, porque al final del libro de Quevedo, Pablico anuncia que se va a la India y digo, pues Don Quijote no fue a la India, pero Pablo de Segovia sí que fue. Ay, ¿quién es Pablo de Segovia? Pues no conocía, el protagonista del buscón. No conocía el buscón, pero conocía un poco la picaresca y había leído El Lazarillo de Tormes y la idea de hacer una novela picaresca en el Nuevo Mundo me parecía también ser una buena idea y cuando he leído El buscón le decía, vale. Hecho. Sí, ya me diré, hay material. Esto va a salir bordado y efectivamente yo no esperaba menos de Alan y efectivamente un mes y pico después me vino con el primer esbozo un par de meses después me vino con el primer esbozo de la historia que corresponde a lo que hoy es el primer capítulo y parte del segundo del libro final, porque más adelante él siguió dándole vuelta a la historia y dijo, aquí hay que darle a esto más empaque, hay que darle más volumen y lo que hizo fue esta especie de lo que llaman en francés récit tiroir, o sea, una narración en cajones, o sea, una historia dentro de la historia, lo cual ya es muy propio también de la literatura del siglo de oro, muy propio de la literatura de época, en que un personaje va a ir contando a otro lo que sucede y se van imbricando las narraciones de uno en las de otros que iban subiendo en el escalafón social. Porque queremos respetar a la forma de la novela picaresca, que es un relato a la primera persona y también que es una historia bastante lineal y para modernizar esta manera de contar escribe un relato con flashback, con saltos en el tiempo y algo más moderno, una construcción más complexa y más moderna. ¿Qué creéis que habría opinado Quevedo de que casi 400 años después por fin existe esta segunda parte que se supone que habría existido pero nunca llegó? No lo sé, ayer nos lo preguntó a alguien en la presentación en la que tuvimos a Carlos Zanón de moderador de lujo, y alguien preguntó eso y ¿qué pensáis cómo reaccionaría Quevedo? Y digo, hombre, y Alan enseguida pensó con el mal carácter que tenía y seguí yo y digo, saca la espada y nos embrocha a los dos, de una sola estocada nos embrocha a los dos y luego nos escupe. Pero bueno, a lo mejor es adaptar hacer una secuela a la historia de Quevedo. Es una forma de tradición, pero es una tradición muy respetuosa. El espíritu y
la manera de racontar los personajes, pensamos que traemos a hacer algo muy respetuoso, diferente pero respetuoso. ¿Os plantearéis hacer una adaptación propia del Buscón? Porque aquí ya hay muchas referencias directas, la muerte del hermano, su pasado. Claro. ¿Llegará a haber una adaptación propia del Buscón en sí? No, porque no era la idea. Precisamente lo interesante del proyecto era no concentrar los esfuerzos en adaptar la obra existente, sino en disfrutar de la libertad que nos daba el poder hacer una secuela, una segunda parte, que así es como se llama. No se llama la segunda parte, sino una segunda parte. Se pueden imaginar otras maneras de contar esta secuela. Y descubrimos, después del principio, después après avoir commencé después de haber empezado. De haber empezado la escritura, a trabajar sobre el álbum, descubre que había el traductor francés del siglo XVIII, que se llama Rétif de la Bretonne, es un escritor francés un poco conocido en Francia, un poco olvidado. Había traducido el Buscón y había escribido la secuela, la segunda parte. Escrito la segunda parte y tenía miedo que fuera la misma historia en el Perú, y descubrí que por suerte le envía en México, cruza México y se va a las Filipinas y en el Oriente. ¿Qué ha sido más difícil? Tratar de trasladar ese humor negro que tenía el señor Quevedo, que tenía un humor negro importante, o documentaros sobre toda la época de Perú. Las dos cosas han sido arduo, porque son dificultades diferentes. La documentación es una cuestión de trabajo y de tiempo, de dedicación. La manera de contar este humor negro muy cruel. Sí. Que no se puede mostrar en imágenes tal y como le contó Quevedo. Pero en los tebeos se puede jugar con el texto y la imagen, diferencias entre el texto y las imágenes, y es lo que hicimos. Quevedo dice, y además yo creo que lo puedo recitar prácticamente de memoria, cuando cuenta, un poco spoiler, pero bueno, sí, eso vosotros veáis cómo lo editáis, no, es spoiler del álbum, porque es la primera página del Buscón y dice: mi hermanico ayudaba a mi padre a robar a los clientes, no sé qué, murió el angelico de unos azotes que le dieron en la cárcel. Cuando lo dice así, lo dice con tal desapego y con tal ironía, es que te ríes. Murió el angelico de unos azotes que le dieron en la cárcel. Pero bueno, qué gente más cafre, ¿no? Qué horror, ¿no? Pero te ríes, ese es el humor negro. Es imposible enseñar la muerte de un niño en la cárcel, que lo azotan hasta que lo matan, con ese desapego y con ironía, y desde luego no hace ninguna gracia. Entonces aquí se trata, por un lado, con imágenes sería la imagen es imposible. Ese desfase, ese desapego no es posible. Entonces se trata de una cuestión de timing, finalmente, de dónde, en qué momento lo cuenta. Entonces lo reservas para un momento en el que hay emoción. Y luego pues ese humor mordaz, esa acidez, ese humor negro, lo tienes que buscar en otros momentos y plantearlo de otras maneras, pero lo útiles, las herramientas son diferentes, las herramientas narrativas son diferentes, y en ese sentido estilísticamente ha sido muy difícil, pero yo creo que el señor Airoles perdón por el acento, Alan resolvió el problema con maestría y
ayudado por el dibujo. Bueno, no porque se trata de una cuestión del timing, de la distribución de la narración, que realmente es como está escrito. Luego, además, una forma de divertirse que has hecho tú, y no sé si es consciente es el de retratar a actores españoles o celebridades. Es una forma de divertirse dentro de todo el trabajo que es la documentación. Sí, surgió vino cuando empezando a dibujar las páginas, en el personaje que interpreta Alfredo Landa, vamos a decir, el personaje en el que caricaturicé a Alfredo Landa. Alan lo describía en el guión como, lo llamaba Sancho, y decía, un señor así con pinta, un campesino de aspecto afable, así que nos recuerda que un cierto aire de Sancho Panza. Y ya a partir de ahí empezaba a llamarlo Sancho. Y yo en mi storyboard no se parece a Alfredo Landa para nada, no tiene nada que ver. Y cuando empecé a hacer las páginas, digo, tengo que perfeccionar el diseño de este personaje, ¿qué hago? Y de pronto digo, Sancho Panza, Alfredo Landa, el mejor Sancho Panza que ha habido. ¿Y si me saliera la caricatura de Alfredo Landa? Entonces empecé a buscar fotos de Alfredo Landa y hice la caricatura, y cuando dije, caray, que me ha salido bien, que se parece, pues venga, vamos a meter a Alfredo Landa. Y ya me acordé de que Uderzo en Asterix hace eso muchísimo. Usa actores conocidos, presentadores de televisión, o sea, tiene a Guy Lux, tiene a Pierre Cherniat, luego tiene a actores como Bernard Blier, Lino Ventura. Lino Ventura es el centurión en la cizaña, que es inolvidable, Sean Connery también, en fin, cierto y la mano. Entonces así era un guiño también a Uderzo en ese y a Asterix en particular en ese sentido, el incluir en el casting, o sea, como personajes secundarios que aparecen fugazmente, actores de este cine que vimos nosotros de niños, este cine familiar de los años 60, en el que todos estos actores se hicieron tan entrañables para nosotros. No están todos los que son, por supuesto, porque me hubiera gustado meter a algunos más, y en cambio ahí hubo que hacer una selección, sobre todo en relación con los que conseguí hacer una buena caricatura de ellos. Y también hizo excelentes caricaturas de personajes históricos, como el rey, como el conde duque de Olivares. O el mismo Velázquez. Velázquez está en la primera página. Y el más difícil de todos, Sebastián Lemorra. Me ha costado muchísimo trabajo. Y el conde duque también fue difícil, porque los mismos retratos de Velázquez de uno a otro no se parece. En cambio hay uno que te da la sensación de que va a ser en el que seguramente es más, que es un poco el que está más abocetado, un retrato del que hay 2 o 3 versiones, y que es un retrato mucho más sumero, más pequeño, encuadrado, no es un relato de cuerpo entero ni nada, pero como que tenía ese aire y por lo que sé, y me pasó que empezando a buscar y pensando en la fama de jorobado que tenía el conde duque, así, que no sería jorobado, pero estaba un hombre cargado de espaldas, ¿no? Y pensé, y me evocó al que fue primer ministro de Francia, primer ministro de Chirac, Jean-Pierre Raffarin, que también tenía fama de jorobado, el jorobado, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y el hombre, no es jorobado, es un hombre cargado de espaldas, que había jugado al rugby, había sido un deportista y tal. Y de pronto digo, espera, y cogí a Raffarin, y con una buena foto de Raffarin y le hice el peinado y el bigote del conde duque, y digo, Dios mío, pero si es la reencarnación de Olivares, y ahí lo tengo, y ahí está. Y hay una cosa, ahora que el cine está retomando muchas veces aventuras al estilo clásico, esto es una aventura absolutamente al estilo clásico con unos toques de humor, ¿os habéis planteado el proponerlo como una posible serie o película? Ahora que las plataformas están interesadas, es que estamos ante una narración de una película de aventuras clásica, pero con un toque ese toque de humor que puede hacer que tenga mucho interés ahora mismo. Si alguna productora está interesada, pues sería genial. Se nos ha ocurrido, por supuesto que no ha venido a la cabeza la idea, pero no está pensado con ese objetivo. Es una obra de cómic que está pensada como tal. Una adaptación sería difícil, por supuesto, pero quién sabe. El dibujo de Juanjo es una superproducción. Sí, es inevitable. Necesita Hollywood. ¿Cómo se os ocurrió el giro final?
¿Cómo? El giro final. El giro final. La idea del pícaro y de sus ¿cómo dice? Trucos. Y sus trucos. Un pícaro hace trucos y qué truco más podría hacer, más y hasta dónde puede irse. Y hasta la última sí, el paroxismo, última fourberie. La última fourberie. La última fourberie. La última vuelta de tuerca. Sí, pero no, fourberie significa picaresca, gamberrada, el último golpe, ¿no? ¿Qué último golpe de efecto podría hacer? Sí. Y en términos de narración era muy difícil porque cómo hacer dar credibilidad a una historia tan enorme, sí. Ojo, a mí, sabes que tu dibujo me encanta. Desde que empezaste, no has dejado de sorprendernos, pero en este álbum ya has dado 7 vueltas sobre todo lo demás. Es decir, ¿cuántas horas le has tenido? ¿Y por qué ese nivel de detalle? Es que el nivel de cada viñeta, no sé cómo lo has hecho, no quiero ni pensarlo porque es una especie de locura de detalles. No hay para tanto. Joder, menos mal que no hay para tanto. Sí, no hay para tanto. Hay mucho trabajo, mucha documentación y mucho esmero, pero esencialmente, si os digo la verdad, es porque el guión lo merecía. El guión lo merecía. No podía ser de otra manera. Había que hacer un trabajo de inversión. Había la idea era, además de contar una buena historia y todo, pero llevar al lector a una inmersión total en el siglo XVII y en el virreinato del Perú en particular, y luego también en la corte de España y en los flancos de Segovia. En un viaje. Sí, llevar al lector en un viaje en un otro lugar, en un otro tiempo. Otro lugar, otro tiempo. El italiano de Luca. Igual crees que es la clave que va a hacer que este álbum funcione, tal y como está funcionando en Francia y en España. ¿Qué creéis que es lo que, aparte del dibujo y el trabajo que se pueda ver a nivel de historia, qué creéis que va a ser el mayor gancho para el lector? Que Quelle va être ce qui va faire que le lecteur va accrocher, qu'est-ce qui est l'atout principal du livre? Quel est l'atout principal du livre pour l'Espagne? Pour l'Espagne. Pour l'Espagne. Pues, yo creo que por un lado los guiños a la literatura clásica española es una cosa, y al cine español también son cosas que no son menos perceptibles en Francia, pero como en Francia hay la primera cosa de atracción es la aventura, el humor y las sorpresas del relato y la magnificencia del visual. ¿Creéis que, porque es algo que uno cuando lo lee dice, vosotros habéis dicho que Quevedo os pasaría a espada, si cobrase derechos de autor creo que no, porque una pregunta si la gente, ¿creéis que va a engancharse al buscón? Hay mucha gente que no ha leído clásicos. Si se está produciendo ese fenómeno inverso, ¿tenéis alguna percepción de que hay gente que haya decidido leer el buscón, que además es cortito, se lee muy rápido? En Francia sí. Cuando Quevedo y el Buscón no son nada conocidos, pero hay mucha gente que a raíz de haber leído el Buscón en la India ha pedido a su librero que les consiga el Buscón. Quevedo sí, pues entonces, y yo para mí sería la alegría más inmensa que me podría dar este libro, aparte del hecho de que tuviera el éxito en España y de que gustara a la gente y que la gente lo disfrutara, porque la reacción de la gente en Francia es increíble, ¿no? Es súper emocionante, que como te agradecen el libro, porque no vienen a decirte me ha gustado mucho, esto te vienen a decir gracias por este momento de lectura, qué
qué gozada, lo he pasado bomba, qué lectura, qué momento, qué gustazo. Dios mío, eso es muy gratificante como autor, o sea, es indescriptible. Y el que la gente en España lo pueda vivir igual, que yo creo que sí, porque además nos habla a nosotros, quizás incluso más, ¿no? Por ser una cosa nuestra. Ahí había un riesgo, ¿no? De decir, hay también quien va a decir, pero ¿quién son estos para atreverse a enmendarle la plana a Quevedo cuando no se trata evidentemente de enmendar la plana a Quevedo, sino de hacerle un homenaje, un homenaje lo más fiel, lo más cariñoso posible. Y quizás es un medio de hacer descubrir a jóvenes o a gente que no lo conocen un clásico de la literatura. Exactamente, a lo que iba es que aunque sería un gran, enorme placer el que tenga un éxito comercial que nosotros pues, nos va a entusiasmar y que el lector español lo disfrute, para mí la mayor gratificación sería que los lectores, o una parte de los lectores, se animara a leer el Buscón a raíz de esto. Nos gusta hacer, como le pasó Le Pont, puentes entre la cultura clásica y la cultura pop, la pop cultura y la cultura de entretenimiento. De entretenimiento. Sí.